Escuchemos ahora la conferencia denominada Construyendo una perspectiva de familia, que estará a cargo del ingeniero Eduardo Herfelder de Aldecoa. Él es ingeniero técnico de telecomunicaciones de la multinacional Indra y es uno de los promotores del IPF, el Instituto de Política Familiar, institución internacional con sede en España y oficinas en distintos países del mundo. Además, posee estatus consultivo especial ante Naciones Unidas y también está presente en el Intergrupo Familiar e Infancia del Parlamento Europeo. Recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Herfelder. Aprovecho para saludar a todos los que nos están viendo desde sus hogares por la televisión Nuestra Señora del Encuentro. Empezamos. No. Así. Bueno, antes de empezar la conferencia, quisiera dar una noticia. Muy simple, como sabéis, tengo dos hijos, Pablo y Santiago. Esto, como sabéis, me piden dos compromisos, el decir sus nombres y el ir pronto a casa. Y entonces les escribí ayer un correo electrónico y me han contestado hoy. Y me han dicho, por favor, di dos cosas a la gente de Arequipa. Primero, muchísimas gracias por tratar bien a mi padre. Y segundo, mandarlo ya a España. Simplemente hoy quería un poco hablar cómo está la familia y qué podemos hacer para el tema de la familia. Y hoy quisiera, en primer lugar, dar un pequeño flash de cómo está la familia en Europa. Una serie de indicadores que nos van a hacer comprender lo que está pasando en Europa y nos van a hacer entender lo que puede pasar en Latinoamérica. Porque en los temas, en los indicadores de Latinoamérica, va 20 años retrasados con respecto a Europa. Ejemplo, veremos después que los indicadores del índice de fecundidad en Europa ya está por 1,30, en Perú está, si no me equivoco, en 2,4, el nivel de reemplazo generacional es 2,1, por lo tanto, dentro de poco, si en Perú no se hace nada, estaréis por debajo del nivel de reemplazo generacional y con problemática para el futuro, cosa que ya tenemos en Europa. Veremos después qué están haciendo las distintas administraciones y después qué se puede hacer para esa política integral. Y ya digo, van a ser un pequeño flash, no me importa tanto que leamos todo lo que hizo, sino simplemente esa serie de indicadores. En primer lugar, lo que podemos decir es que Europa es vieja. ¿Y por qué es vieja? Porque ya hay más de 6 millones de personas mayores de 65 años que personas menores de 14 años. En los últimos 15 años se han perdido 10 millones de jóvenes. Y la población mayor de 80 años ya alcanza los 22 millones de personas. Es decir, ya hay no una tercera generación, sino hay una cuarta generación, la generación de los mayores de 80 años. Se está produciendo una inversión de la pirámide poblacional en Europa y ya estamos viviendo un invierno demográfico sin precedentes en Europa. Si hablamos de la natalidad, lo que podemos decir es que, a pesar de que la población en Europa haya aumentado en los últimos años en casi 40 millones de personas, actualmente nacen 700.000 niños menos que hace 25 años. Es decir,
nace mucho menos gente que hace 25 años, a pesar de que la población ha aumentado, ya digo, en más de 37 millones de personas, lo que está implicando que el índice de fecundidad esté muy por debajo, en 1,3 niños por mujer, y muy por debajo de las expectativas de las mujeres europeas. Hay un estudio realizado por el Parlamento Europeo, una encuesta a todos los países de Europa, y la media de hijos que querían las mujeres europeas era 2,3 hijos por mujer. Actualmente se tiene, ya digo, 1,3, y aducen a causas económicas, sociales, culturales que les están impidiendo tener el número de hijos que se desea. Pero ¿por qué está teniéndose ese déficit de natalidad tan importante? En primer lugar, porque cada vez se tienen los hijos más tarde. En Europa se tienen los hijos a partir de los 30 años. En Italia es a partir de los 31 años y en España a partir de los casi 31 años, siendo los países de la Unión Europea donde se tienen los hijos más tardes. Pero sobre todo porque el aborto ha crecido espectacularmente en Europa. Estamos hablando que se producen en toda la Europa, incluida Rusia, casi 3 millones de abortos anuales. Eso significa que se produce un aborto cada 11 segundos. Eso significa que 327 niños dejan de nacer cada hora en Europa. Y eso significa que más de 7.800 niños dejan de nacer en Europa cada día. Significa, no sé si nos damos cuenta, que en el tiempo que dure esta charla, aproximadamente más de 300 niños dejarán de nacer en Europa por el tema del aborto. Que la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, es más de 1.200.000 abortos. En los 27 países, ya digo, son más casi 140 abortos cada hora. Significa también que el número de abortos que se está produciendo en Europa equivale a las poblaciones conjuntas de Estonia, de Chipre, de Luxemburgo y Malta, como si desaparecieran esas poblaciones de Europa, o las poblaciones enteras de Eslovenia, Letonia o Lituania desaparecieran anualmente por el número de abortos. De forma que el aborto se ha convertido en la primera causa de mortalidad en Europa. Y mientras, ¿qué está pasando a nivel de matrimonios? Pues que cada vez se casa menos gente en Europa. Estamos hablando menos, a pesar, como decíamos antes, del aumento de la población, 725.000 matrimonios menos que hace 25 años. Es obvio que a mayor población debería haber mayor matrimonios, pues a mayor población hay menos matrimonios. Pero si cada vez se están produciendo menos matrimonios, cada vez se están produciendo más ruptura matrimonial. Más de 1 millón de rupturas matrimoniales cada año. Cada 30 segundos se rompe un matrimonio. Por lo tanto, ya tenemos que en Europa se rompe un matrimonio cada 30 segundos y muere un niño cada 30 segundos en la Unión 27, si fuera cada 11 segundos en toda Europa. Se han roto más de 10 millones de matrimonios en los últimos 10 años y que ha afectado a más de 17 millones de hijos que viven a partir de ahora en familias totalmente desestructuradas. Y en este contexto, España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido la ruptura familiar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en los últimos 10 años han implementado la ley del divorcio exprés en España. En España teníamos una ley que se hizo en el año 81, que lo que hacía era, teníamos un periodo de reflexión de 1 año, te separabas un periodo de reflexión y al cabo de 1 año te podías divorciar. Bien, eso había hecho que la ruptura familiar iba creciendo en España. Bien, ante el problema de la ruptura familiar que iba creciendo, el Gobierno de
de Zapatero, el que actualmente el Partido Socialista, lo que hace es una ley que aumenta más el número de rupturas, porque le mete 3 variantes. Primera variante de esta ley que estamos viviendo en España es unilateral, es decir, una persona se puede divorciar de la otra aunque la otra no quiera. Es sin causa, sin ningún tipo de causa. Yo mañana llego a Madrid, bueno, el lunes, perdón, y entonces mi mujer me puede decir: Eduardo, me divorcio de ti. Y yo le digo: ¿y por qué? Porque me da la gana. Y llegamos al día siguiente al juez y le dice el juez: bueno, ¿y alguna causa? No, porque me da la gana. Bueno, ¿pero su marido quiere divorciar? No, pero yo sí quiero divorciarme. Y tercera característica, sin ningún tipo de periodo de reflexión. Ya. Por lo tanto, en España se ha conseguido lo que en ninguno de los países de Occidente hay, que es las 3 posibilidades a la vez, porque en otros países si es sin ninguna razón, tiene que haber un periodo de reflexión, etcétera. Juegan con las 3 variantes. En España no. Ojo, es el concepto del derecho al repudio, que en los países musulmanes existe. Lo que pasa es que en los países musulmanes existe para el hombre puede repudiar, aquí se pueden repudiar mutuamente. Tenemos el derecho al repudio en España. 1 de cada 3 hijos nace fuera del matrimonio en la Unión Europea. Afecta a más de 2 millones de personas anualmente. En algunos países ya más del 50% nacen fuera del matrimonio. Y los hogares europeos cada vez están más vacíos. Tan solo tienen 2,4 miembros por hogar. Se ha reducido el tamaño de los hogares 1/8 parte en Europa. Y en algunos países, como Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia, tienen apenas 2 miembros por hogar. ¿Por qué? Porque 1 de cada 4 hogares en Europa es unipersonal, compuesto de una sola persona, el 25% de los hogares. Y que hace que más de 55 millones de europeos vivan solos. Y que los hogares europeos cada vez tienen menos niños. 2 de cada 3 hogares europeos no tiene ningún niño. Y tan solo el 17% de los hogares tienen 2 o más niños. Conclusiones de lo que está pasando en Europa. Bien, muy brevemente, Europa está envejeciendo, estamos asistiendo en pleno invierno demográfico, ya hay más personas mayores que jóvenes, la natalidad sigue siendo deficitaria y el tema del aborto ha aumentado la gravedad de este problema. El crecimiento de la ruptura familiar lo convierte en la principal causa de los problemas de las familias europeas y la conciliación de la vida laboral sigue siendo insuficiente en Europa y sigue siendo una de esas asignaturas pendientes, de forma que los problemas de la familia se han agravado y el panorama del futuro en Europa es absolutamente desolador. Para que veamos lo que está pasando en Europa, en España se ha legalizado otra ley, que es la ley del aborto, en la cual ya se reconoce el aborto como un derecho de la mujer, en la cual ya una chica de 16 años puede abortar sin permiso de los padres, en la cual ya se elimina el derecho a la objeción de conciencia a los médicos, en la cual se impone una asignatura obligatoria de educación sexual en los colegios, que se reconoce y se enseña a nuestros hijos que el aborto es un derecho de la mujer, en la cual hay una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía, que enseña a nuestros hijos, en la cual las uniones homosexuales es un derecho humano también. Me contaba una vez un obispo
que le llegó una persona, una mujer, y le dijo: tengo una hija de 6 años y me vino el otro día a casa y me preguntó: mamá, la niña le pregunta, mamá, ¿yo me puedo casar con Laura? Otra compañera suya al colegio. Entonces la madre le dijo: bueno, primero tienes 6 años, tienes que esperar a 18 años y tal, y entonces te encontrarás un chico, te casarás con ese chico a partir de los 18 años. Al día siguiente la niña le llega a la madre llorando y le dice: mamá, me has mentido. La profesora me ha dicho que sí me puedo casar. Y eso es lo que está pasando en España. Por la ley están educando a nuestros hijos, están imponiendo ideológicamente un proyecto de transformación social y cultural. ¿Y qué va a afectar todo esto? Pues, en primer lugar, el envejecimiento poblacional lo que va a hacer es un incremento de gastos. Es decir, ¿por qué? Porque cada vez que haya más personas mayores, lo que van a suponer es un incremento sanitarios. Se necesitan las personas mayores, cada vez pues, van a ir más a los hospitales y demás, y un incremento de las pensiones. ¿Qué es lo que se está diciendo como solución a todo esto en Europa? Pues el que la persona siga trabajando más. En España jubilamos a los 65 años, y a la nueva ley la han puesto a los 67 años. Y mañana será a los 70, y pasado será a los 75, y en un momento dado el Gobierno nos dirá: qué buenos somos, que os vamos a dejar trabajar hasta que os muráis, hasta el mismo día. ¿Por qué? Porque no va a haber dinero para pagar las pensiones. En segundo lugar, la falta de natalidad lo que está provocando es: no va a haber niños para colegios, por lo tanto se van a cerrar colegios. Y en segundo lugar, no va a haber ingresos en lo que se llama la seguridad social. El sistema europeo está puesto de tal forma que las pensiones de mis padres las pagan con el dinero, con los ingresos que obtienen de los trabajos de los hijos, de forma que las pensiones mías las pagarán mis hijos. Si no hay niños, no hay pensiones. Por lo tanto, la quiebra del sistema es evidente. Por otra parte, el déficit de la conciliación de la vida laboral y vida familiar lo que está creando es una insatisfacción y desatención por parte de las personas, los componentes de la familia, que no pueden desarrollarse, y por parte de la conflictividad familiar. ¿Por qué? Porque cada vez llegamos, los horarios son cada vez más irracionales, cada vez llegamos más tarde a casa, cada vez tenemos menos ganas de hablar con la otra persona, cada vez nos preocupamos y cada vez aumenta más la conflictividad. Y la ruptura familiar lo que está creando es una sociedad desestructurada, con los hogares solitarios y con un individualismo atroz. Por lo tanto, lo que estamos yendo es a una sociedad vieja, sin niños, con hogares solitarios, con familias rotas y familias insatisfechas. Y esa es la sociedad en la cual va Europa y en la cual está encaminada Europa. Y todos estos datos que os he dicho son datos de organismos públicos, no son datos que nos hemos sacado de la chistera para que quede bien una presentación en PowerPoint. Son datos oficiales y son tendencias que lo que nos va a decir es que estamos en una Europa en estas condiciones. Y esto nos tiene que hacer ver que Latinoamérica va hacia esto mismo si no se ponen las condiciones. Y mientras, ¿qué están haciendo las distintas administraciones? Para evaluar lo que hacen las distintas administraciones, lo que tenemos que ver es a tres cosas. Primero, el organismo que crean, las dotaciones presupuestarias y las leyes, planes y medidas que hacen. Es decir, por ejemplo, el señor Zapatero, cuando llega al poder en el año 2004, dijo: para mí hay un problema importante en España, que es el problema de la vivienda. Por lo tanto, creó un organismo que es un Ministerio de la Vivienda. ¿Vale? A problema importante, organismo importante. Si el problema para mí es poco importante, el organismo es poco importante. Después, bueno, veremos que la solución que le dio
no es único, porque lo único que hizo ese Ministerio de la Vivienda fue proponer viviendas de 25 metros cuadrados, ¿no?, para que pudieran caber todos. Bien, pequeños zulus por toda España. Por otra parte, yo puedo tener un organismo, pero si no le doto de dinero, de dotación presupuestaria, pues no puede hacer nada. Y por otra parte, si yo tengo un organismo, tengo dinero, pero no tengo un plan, no tengo leyes, no tengo un conjunto de medidas, no sé qué hacer con ese dinero. Bien, vamos a ver qué está haciendo Europa rápidamente. En primer lugar, a nivel europeo, del Parlamento Europeo, no hay ningún organismo encargado de familia. Hay ni un observatorio de la familia, ni hay 100 libros verdes de distintos temas, que son los documentos bases de la Unión Europea para tratar un tema importante, y hacia eso, después de ese libro, lo que hacen las distintas políticas, pues han hecho 100 libros de toda clase, no hay ninguno de la familia. No hay ningún observatorio y a pesar de que hay 25 comisarios, no hay ninguno, perdón, 27 ya, porque siempre hay un comisario por país, no hay ninguno de la familia. Y a nivel de gobierno hay un dispar, hay más del 50% tienen Ministerio de la Familia, pero otros países no tienen ministerio y España, por ejemplo, tiene un organismo de cuarto nivel. Tiene una subdirección general de Familia e Infancia, dependiente de una dirección general, dependiente de una Secretaría de Estado, dependiente de un ministerio. Es decir, el organismo es un organismo de cuarto nivel, lo que nos indica pues, la poca voluntad política que tiene los gobiernos actuales de tratar los temas de la familia. ¿Qué están haciendo con el tema del dinero? Bueno, pues Europa cada vez destina menos dinero a la familia, ¿vale? Y encima, además, hay enormes desproporciones entre un país y otro. Entre ellos, España es uno de los países que menos dinero destina a la familia, que menos dotaciones presupuestarias destina. Y lo que está provocando son diferencias abismales entre unos países y otros. Por ejemplo, en España, para tener la misma dotación presupuestaria que le dan a una familia cuando tiene un hijo, es decir, en Europa lo que hacen de media, te da, si por cada hijo que tienes, una ayuda mensual de 120 euros al mes, estamos hablando de $150 al mes, por tener hijos, por cuidado o mantenimiento de tus hijos. Vale. En España dan 20 euros al mes, pero en Europa es universal, independientemente de los ingresos. En España te imponen unos límites de ingresos tan pequeños que el 90% de las familias superan eso y, por lo tanto, no pueden acceder a ese nivel de ingresos. Para tener en España los mismos ingresos que una familia en Luxemburgo le dan con 2 hijos, en España tendríamos que tener 13 hijos. ¿Vale? Para tener en España los mismos ingresos que le dan de ayuda en Luxemburgo una familia con 3 hijos, en España tendríamos que tener 18 hijos y la cosa empieza a complicarse. Hay un permiso por nacimiento, 25,3 semanas de media en Europa, aunque con distinta diferencia. Esto me importa poco, simplemente que tengamos el flash. La conciliación de la vida laboral y vida familiar está todavía muy deficitaria y los horarios no son nada racionales. Y la mayoría de los países no abordan la crisis y la ruptura familiar. A pesar de que la Unión Europea lleva más de 25 años recomendando e instando a los distintos países a la creación de los centros de orientación familiar, no se ha creado en los distintos países. España no tiene ni una ley de mediación familiar ni un centro de orientación familiar y solamente son esos centros de orientación familiar creados por la iniciativa privada, generalmente en España por la parte de la Iglesia, lo que están amortiguando un poco el tema de la ruptura familiar. ¿Cómo están las leyes en Europa? Pues todos los países de la Unión Europea, excepto Malta, tienen ley del divorcio. En mitad de los países de la Unión Europea, las uniones homosexuales no solamente están reconocidas en calidad de uniones civiles, sino que ya están equiparándose al matrimonio y la familia. En España, en Bélgica, en Países Bajos, Noruega y Suecia. En España y en Portugal también, esto también se ha aprobado,
en España las parejas homosexuales pueden adoptar niños. Todos los países de la Unión Europea, excepto Malta e Irlanda, tienen de ley del aborto, ya sea aborto libre o aborto con algún tipo de causa. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que, a pesar de que se hayan ministerios, a pesar de que se dé algún dinero, las leyes que están implementando son absolutamente regresivas y atacan a la familia en las concepciones como fundamentales, como es el tema de la vida o el tema del matrimonio. Y si tenemos en cuenta lo que hablábamos ayer de la cultura que nos están metiendo, pues nos daremos cuenta de la transformación que estamos teniendo. Conclusiones de esta parte. No se han creado organismos adecuados, se han abordado generalmente con leyes regresivas todo lo referente a la familia, con poco dinero y como mucho a familias con necesidades específicas. Por lo tanto, la familia no ha sido una prioridad para las administraciones, cuando no solamente ha sido una prioridad, sino que ha sido atacada por las mismas administraciones. Bien, ¿hacia dónde tenemos que ir y qué podemos hacer con este panorama? Hay dos opciones, bueno, lo veremos después: echarnos a llorar y, como decimos en España, cerrar el kiosco, o actuar. Vamos a verlo de dos tipos. Primera parte en esta, de las administraciones lo que deberían hacer, y después los laicos lo que tenemos que hacer. Las administraciones: impulsar el desarrollo de una política pública con perspectiva de familia e implantar una verdadera política integral de familia con carácter universal, a través de varios ejes. Primero, convertir a la familia en una prioridad política, incorporar la perspectiva de familia, reconocer e impulsar los derechos de la familia, promover la convergencia de los distintos países en políticas familiares, el compromiso de la universalización y actualización de las ayudas e impulsar la igualdad de oportunidades entre las familias. Es decir, en definitiva, por una parte, el querer convertir a la familia en prioridad política para mí; en segundo lugar, en tener voluntad política de hacerlo; en tercer lugar, el reconocer los derechos de la familia; y en cuarto lugar, en poner con medidas concretas y prácticas todo lo referente en apoyo y promoción de la familia. Porque, en primer lugar, lo que hay que recuperar la importancia y funciones sociales que cumple la familia. Porque decir familia, en primer lugar, es decir persona. Porque la familia es donde conocemos a la persona por lo que es y no por lo que tiene. A mí hoy me están ustedes conociendo porque hablo más o menos bien, porque un PowerPoint es bonito y porque tengo traje de chaqueta. Pero nada más, o porque tengo un cargo no sé cuánto. En mi familia no me conocen por eso. En mi familia soy Eduardo a secas. Y mis padres me conocen mis virtudes y mis defectos. En mi familia se me reconoce y se me valora por lo que soy, y no por lo que tengo, o por lo que hago, o por si salgo en la televisión, en la prensa o en la radio. Porque decir familia es decir valores. Porque en la familia es donde se transmiten los valores, en la familia es donde se transmite el valor de la generosidad, de la entrega, del compartir, de la donación. Es una serie de valores que están ahí, que tus padres te van transmitiendo poco a poco y que tú vas transmitiendo a los demás. El compartir con los demás hermanos, la solidaridad intergeneracional que se produce entre abuelos, padres e hijos, eso se da en la familia. La entrega, te la pueden hablar de entregas en 1000 conferencias. Pero la entrega en la cual yo tenía, cuando yo estaba enfermo, mi madre sentada en una silla toda la noche, acompañándome a mí enfermo, esa entrega, esa generosidad, no la he visto nunca. Esa entrega, esa generosidad se vive en la familia, se mama en la familia y se transmite después a la sociedad. Porque decir familia es decir sociedad. Lo que aprendamos en la familia lo transmitiremos a la sociedad.
las virtudes y los defectos que nos enseñen en la familia, lo transmitiremos a la sociedad. Porque decir familia es decir educación. La familia es el primer centro educativo. La familia es, desde que se nos enseña, lo primero que nos enseñan es a decir papá y mamá. Son las primeras palabras que decimos. No decimos señor Zapatero, no decimos Estado, no decimos papá y mamá. Es el primer centro educativo. Decir familia es decir solidaridad y decir familia es decir futuro. Pensemos una sociedad sin familia. Pensemos una sociedad con todo uniones homosexuales. Sería una sociedad abocada al fracaso. Entre otras cosas porque no habría vida y por lo tanto no tendría continuidad. Por lo tanto, decir familia, decir persona, es decir valores, es decir sociedad, es decir futuro, es decir educación, es decir solidaridad. Y tenemos que estar totalmente convencidos de lo que estamos diciendo y de lo que representa la familia. Y no podemos dejarnos convencer con lo que nos dicen otras personas, que la familia es un elemento arcaico, fracasado, una institución que debe desaparecer y que debemos ir hacia otros modelos familiares. Tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos, tenemos que estar orgullosos de las virtudes que transmitimos, tenemos que estar orgullosos de todo eso. Y tenemos que decirle a la gente que en la familia pueden transmitir eso y que es una aventura maravillosa y que le instamos a que se vengan a compartir la familia y que formen una familia. Como consecuencia de eso, tenemos que apostar por la familia. Y esa apuesta por la familia tiene que ser a nivel personal, a nivel familiar, a nivel asociativo, a nivel político y a nivel de administración. Cada uno a su nivel. Cada uno a su nivel. El que esté en una asociación, el que esté en un instituto, en una universidad, en una universidad, el que esté en un político, en una administración, en una administración, el que esté en una familia, pero todos tenemos que apostar por la familia y todos podemos hacer mucho por la familia. A nivel vecino, ayudando al vecino de al lado. Primero con mi propia familia y después ayudando a los vecinos de al lado. A nivel asociativo, a nivel educativo, etc. En tercer lugar, convertir a la familia en prioridad política. Exigir a nuestras administraciones que creen organismos, que den dotaciones presupuestarias y que hagan leyes y planes y medidas de apoyo y de promoción a la familia. En cuarto lugar, distinguir entre lo que es una política integral de apoyo a la familia y otras políticas sociales, que está muy bien, pero que no es política de familia. Por ejemplo, cuando en España hay un problema de natalidad, en Europa hay un problema de natalidad, ¿vale? Esto lo que hacen para solucionar el problema de la natalidad es traer inmigración. Bien, pero eso no es una política de familia, es una política de inmigración. Porque tú no estás resolviendo el problema de la natalidad, estás resolviendo un problema de que te faltan ingresos para la seguridad social o para pagar pensiones. Por lo tanto, ¿significa que no debe haber inmigración? No, son las dos caras de una misma moneda, pero lo que no puedes hacer es eliminar una de las caras y conformarte con la otra. Por ejemplo, en España la mayoría de las ayudas que se dan a la familia son para rentas bajas. ¿Está bien? Para rentas muy bajas. ¿Está bien? Sí, porque tienen un problema de subsistencia, de tender hacia la marginalización. Y está bien que se le ayude, pero no se está haciendo una ayuda a la familia, se está haciendo una ayuda caritativa a ciertos colectivos que tienen un problema de subsistencia. Es otra cosa. Uno se dirige a las familias en general y otro se dirige a un problema concreto de un colectivo. Cuando se aplican políticas sectoriales, lo que se están, o individuos, se está yendo a la mujer, por ejemplo. Si yo lo que mañana digo es que aplico una política de que incorporar la mujer al trabajo, estoy queriendo que la mujer se ponga a trabajar,
pero no estoy haciendo una conciliación de la vida laboral y vida familiar. Hay que, en definitiva, incorporar la perspectiva de familia a través de familias y leyes, familia y economía, familia y educación, familia y sanidad, familia y promoción social, familia y cultura, ocio y medios de comunicación, que eso logrará el fortalecimiento de la familia y el fortalecimiento de la sociedad. Y eso a través de políticas públicas con dinero y con perspectiva de familia. Con esa perspectiva de familia que abarca no solamente a cuestiones económicas, haremos ese fortalecimiento de la familia y, por lo tanto, fortalecimiento de la sociedad. Tenemos que diseñar una política integral de familia de manera articulada, transversal e integral que proteja y desarrolle y promocione a la familia. Una política familiar que reconozca la identidad propia de la familia y que promocione a la familia como sujeto social y activo. Una política familiar que reconozca los derechos de la familia, que aplique el principio de subsidiariedad, que dé ayudas universales y que considere a la familia como una familia activa y no pasiva como hasta ahora. Una política familiar que reconozca los derechos de las familias, sobre todo el derecho de los padres a tener el número de los hijos que desean y, por lo tanto, que remueva los obstáculos que le están impidiendo tener ese número de hijos que desean. Una política familiar que reconozca el derecho de la familia y de los hijos a una estabilidad conyugal. Una política familiar que reconozca el derecho a la conciliación de la vida laboral y vida familiar. Y una política familiar que reconozca el derecho de los padres al cuidado y educación de sus hijos. Con políticas específicas y con medidas concretas. Tenía una máxima que tenía un director mío de la empresa que ponía en su pared: las palabras son palabras, las excusas son excusas, las obras son realidades. Los políticos son expertos en palabras y en excusas. Hay que exigirles que hagan obras y que conviertan esas obras en realidades. En definitiva, que pongan las administraciones a la familia como centro de su actuación pública. Bien, pero eso quedaría incompleto si verdaderamente dijéramos que sean las administraciones lo que actúen por la familia, porque no es exclusivo la apuesta, como veíamos antes, de las administraciones. Ellos tienen que hacer su trabajo. Tenemos que exigirle ese trabajo, pero de parte de los laicos, de parte de las familias, tenemos que trabajar y tenemos que convertirnos, como decíamos antes, en sujetos activos. Y yo creo que además eso se está dando en el laico del siglo XXI. En primer lugar, que ha perdido o está perdiendo el miedo a la participación y a la vida pública. Y yo creo que eso es importante. Es decir, el grado de participación en vida pública, el grado de congresos como este congreso, tercer congreso de la familia internacional, hablando de perspectiva de familia, hablando de políticas integrales de familia, congresos como va a haber en Lima, de Human Life Internacional el próximo día, que va a haber en Chile dentro de unos días también. Es decir, por todas partes está habiendo congresos, está habiendo manifestaciones, está habiendo que está emergiendo de gente que quiere luchar por la familia, por la vida, y que está perdiendo el miedo a la participación en la vida pública, y que está dejándose interpelar, porque hay tres tipos de personas y tres tipos de respuestas. En primer lugar, los que ni se enteran ni se quieren enterar de la historia, los que se conforman con estar viendo permanentemente la televisión, no les preocupa nada de lo que está pasando a su alrededor. Lo único que le preocupa es si el otro día a un equipo peruano le metieron 9-0, si el Madrid perdió, si no perdió, y no le preocupa nada más. O si tal actriz se ha casado ahora con este, se ha divorciado con este otro, o si no sé cuánto. No les preocupa nada más. Están los que miran la historia, los que leen los periódicos, los que dicen esto habría que arreglarse así, los, como decimos, contrarrevolucionarios de salón, de cafetería, ¿no?
bueno, los que miramos los toros detrás de las barreras, y decimos, seguro si yo fuera seleccionador de mi país pondría a estos jugadores porque esto lo están haciendo mal. Y están los que ayudan a construir la historia. Hay tres tipos y nosotros tenemos que decidir en qué tres tipos nos ponemos. O paso de todo, o miro la historia cómo está discurriendo, o construyo la historia. Y eso es una respuesta de cada uno de nosotros. No puedo decir qué bien habla Raymond y qué bien que actúe Raymond, que está muy bien, y que vaya visitando todos los países y que siga visitando más países y que hable con esa fuerza, ¿no? ¿Cómo puedo yo dar mi respuesta personal? El laico del siglo XXI es consciente de que tiene mucho que aportar a la sociedad y que está empezando a apostar personalmente y asociativamente por la familia y por la vida, a nivel político, a nivel personal, a nivel familiar, etcétera, y está empezando a exigir con medidas y propuestas concretas a los políticos y a las administraciones. El laico del siglo XXI está empezando a usar los medios de comunicación, está empezando a tener presencia en los medios de comunicación, está empezando a quitarse el miedo a tener la presencia en los medios de comunicación. Antes me hacíais una pregunta del miedo y los medios de comunicación. Y después, cuando estaba sentado ahí, recordaba una anécdota que me pasó personalmente. Iba yo a un programa de televisión a Barcelona, yo vivo en Madrid, e iba a un programa de televisión. Y era el típico debate que se iba. Entonces, iba, en principio, gente a favor, gente en contra, era sobre el tema de la familia, y iba un cantante, conocido en España, Ramoncín, de hace años, pero que sobre todo es un militante comunista y tal, y que tiene gracia y está en todas las tertulias y tal. Bueno, entonces yo decía, lucho contra una persona, éramos como 3 contra 3, dice uno de persona que está acostumbrado a usar los medios de comunicación. Entonces me monto, me subo al avión, estoy leyendo los periódicos y veo anunciado en la televisión a las 10 de la noche, programa de televisión con tertulio, y aparece este cantante y aparece al lado Cristina Almeida, diputada comunista, de estas andaluza graciosa que domina los medios de comunicación, y dije, vamos, hoy me machacan en televisión. Y me entró el miedo, vamos, miedo de verdad, tal miedo que estaba en el avión y dije, yo no he llegado, es cuestión de darse la vuelta en el avión y volver, no llegas, no pasa nada, te llaman, desconectas el teléfono y nada. Y estaba yo con miedo, de verdad, lo digo, con miedo. Y había medio decidido no ir. Entonces me fue a recibir otra persona del Instituto de Política Familiar en Barcelona y para llevarme a los estudios de televisión. Y le dije, oye, mira, tengo miedo, ¿qué hacemos? Me vuelvo. Y me dice, Eduardo, vamos a ver, tú no estás aquí para quedar bien. Tú estás aquí para transmitir lo que piensas de la familia. Y por lo tanto, transmítelo como tú lo veas. No te preocupes de los demás. Tú vete a transmitir el mensaje que tienes. La verdad es que llegué con miedo, no me lo quitó el miedo nadie. Pero gracias a Dios el programa de televisión salió bien y quedamos muy bien y quedó francamente bien. A lo que voy esto, el miedo no nos lo va a quitar nadie. La diferencia entre el cobarde y el valiente no es que uno tenga miedo y el otro no, es que uno ante el miedo se viene abajo y el otro ante el miedo sigue adelante. Por lo tanto, nadie nos va a quitar el miedo. Lo que podemos hacer es vencer a ese miedo. Y por lo tanto tenemos que estar en ruedas de prensa. Esas son ruedas de prensa de distintas partes de Hazte Oír en España, del Foro Español de la Familia, de Derecho a Vivir, del Instituto de Política Familiar, de campaña de los obispos de la Conferencia Episcopal de Protege la Vida, de distintas cosas
en distintos sitios de España, saliendo a los medios de comunicación, dando ruedas de prensa, demostrando a la sociedad de que queremos estar en los medios de comunicación. Queremos trabajar con decisión de trabajar asociada y vertebradamente, porque nos hemos dado cuenta que trabajar en equipo es sumar fuerzas y, por lo tanto, distintas instituciones como ACTUIR, el Foro Español de la Familia, Cristian, Profan, CONCAPA, Profesionales por la Ética, IPF, Familias Numerosas, empezamos a vertebrarnos, a trabajar unidos, a trabajar cada uno en distintas culturas, en distintas realidades, en distintas velocidades, pero trabajar unido porque todos queremos lo mismo. Tenemos que hacernos visibles. Tenemos que demostrar ahí afuera, porque aquí ahora es muy fácil hablar. Somos 500 personas que estamos juntitos. Pero ahora, cuando este congreso se termine a las 12:30 de la mañana, hay que salir ahí fuera. Y esto que pensamos aquí hay que transmitirlo ahí fuera, porque el católico tiene que hacerse visible ahí fuera, porque, como decíamos ayer, tenemos que salir del armario, porque nuestra actuación no está en el armario, tenemos que hacernos visible, y para actuar fuera tenemos, ya digo, que hacernos visible y tienen que vernos. Tenemos que vernos, ya seamos pocos, ya seamos muchos, ya seamos muchísimos. Cuando uno verdaderamente se une, sale a la calle. Y cuando sale a la calle, la gente te das cuenta de que somos muchos y se empieza a hacer el efecto dominó. ¿Sabéis lo que pasó? Cuando salimos a la calle en España en el año 2005, la primera manifestación por el tema de la familia, gente italiana dijo, anda, han salido en España. Y entonces dijeron, ¿por qué no salimos nosotros? Y salieron en Italia. Y otros países como Bélgica, como Francia y demás dijeron, ha salido en España, ¿por qué no nosotros? Y salieron. Y se está empezando a hacer un efecto dominó en todos los países de que tenemos que salir a la calle. Tenemos que visibilizar nuestra fuerza. Tenemos que hacer ver a toda la sociedad, no solamente a nosotros mismos, que somos muchos. Tenemos que hacer ver a los gobiernos que mañana podrán hacer leyes regresivas para la familia y la vida, pero en ese caso estarán actuando en contra de la sociedad, porque la sociedad le está diciendo una cosa distinta a lo que ellos van a gobernar, a lo que ellos van a legislar. Pero si nosotros no salimos a la calle, ellos dirán, estamos gobernando para la sociedad, porque vosotros sois muy pocos. Tenemos que salir a la calle con renovado espíritu evangelizador. Aquí, con una cosa del IPF, pues me he permitido poner cosas del IPF en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados, en la ONU, en Qatar, en todas partes. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces hay que llegar a la ONU, hay que llegar al Parlamento Europeo, hay que llegar al Congreso de los Diputados españoles, hay que llegar a Qatar. Esta es una reunión de Qatar estupenda, en la cual la única de Europa era Lola Velarde, que es de la red europea del IPF. Todas, hay también una persona de Estados Unidos, Richard Wilkins, y después el resto son de países de Egipto, de Japón, de Qatar, etcétera, pero todos reunidos ahí para trabajar por la familia. La persona que nos consiguió que nosotros entráramos con estatus consultivo en Naciones Unidas fue una iraní, que en Naciones Unidas nos dijo, hay pocas asociaciones que trabajen por la familia y nosotros trabajamos por la familia, por lo tanto, denos los papeles que nosotros se lo metemos. Y lo que se tardaba 4 años conseguir, a nosotros en 8 meses nos dieron el estatus consultivo. Fue una iraní. En definitiva, esa preocupación por los derechos humanos resulta falsa e ilusoria si no se defiende con la máxima determinación el derecho a la vida como derecho primero y frontal, condición de todos los otros derechos de la persona. Si bien la misión y la responsabilidad de reconocer la dignidad personal de todo ser humano y de defender el derecho a la vida es tarea de todos,
Algunos fieles laicos son llamados a ello por un motivo particular. Se trata de los padres, los educadores, los que trabajan en el campo de la medicina, de la salud y los que detentan el poder económico y político. Por lo tanto, todos estamos llamados a defender a la familia y la vida. Con esto construiremos una sociedad más justa y construiremos una perspectiva de familia. Muchas gracias.